Hola, bueno, mi nombre es Manuel Martínez, soy el profesor de eh, las materias de la biblioteca en el contexto sociocultural. Eh, bueno, primeramente, como la vez pasada que tuvimos la clase por el grupo de WhatsApp, éramos pocos, me gustaría comentarles un poco acerca de lo que es la materia, de lo que trata, ¿sí? La idea de la materia es un poco pensar la biblioteca eh, dentro de un contexto, ¿sí? Eh, Ahora, contexto, cuando hablamos de contexto, abarcamos muchas dimensiones, ¿sí? Podemos hablar de lo político, de lo económico, de lo social, etcétera, ¿sí? ¿Qué nos interesa a nosotros? Lo sociocultural, ¿sí? Entonces, la biblioteca en el contexto sociocultural. Eso en relación al nombre de la materia, ¿sí? Ahora, em, ¿cómo vamos a dividir la materia? Por medio de tres unidades, y esas tres unidades a su vez corresponden a un trabajo práctico cada una. ¿Sí? El primer trabajo práctico vamos a abordar cuestiones que muchas de ellas ya la vieron, porque hablar de la biblioteca en el contexto sociocultural implica primero entender o explicitar lo que yo entiendo por biblioteca. En ese sentido, vamos a retomar algunos conceptos que ya seguro han visto sobre biblioteca, eh, pero que necesitamos tenerlo a la hora de pensar, sobre todo cuestiones vinculadas a lo normativo, ¿sí? Eh, Porque no es que hablar de la biblioteca en el contexto sociocultural es solamente una cuestión de em, quizás buena intención, sino que hay también normativas actuales que así lo establecen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a retomar algunos conceptos de bibliotecas para luego agarrar eso que es la biblioteca y situarlo en el contexto sociocultural, ¿sí? Nuestra primera unidad y nuestros primeros trabajos prácticos van a ser, nuestro primer trabajo práctico va a ser sobre conceptos como biblioteca, tipos de bibliotecas, etcétera, ¿sí? El segundo trabajo práctico ya va a abordar la cuestión de la cultura, la diversidad cultural, el multiculturalismo, y el trabajo integrador va a ser como una síntesis de eso, ¿no? Entonces tenemos como tres trabajos prácticos. Em, Vamos a lo que sería nuestro primer trabajo práctico, y una de las primeras consignas que tenemos es sobre los diferentes conceptos de biblioteca, ¿no? Y establecer relaciones entre estos conceptos. Em, y aquí, para eso les voy a pedir, y les dejo la tarea ahora, que lean un texto, el primer texto de la cartilla, que en realidad es un resumen hecho por una plataforma de bibliotecología que se llama el texto concepto de biblioteca, tipos y funciones, perspectivas a futuro, ¿sí? Entonces vamos a leer ese texto, que son 5 o 6 páginas, eh, y vamos a empezar hablando de la biblioteca, ¿sí? Si hay algo que nosotros podamos decir, esto es biblioteca, y esto no. Bueno, el concepto de biblioteca es un concepto polisémico. ¿Qué quiere decir polisémico? Que tiene muchos significados. Eh, Muchos significados dependiendo de desde qué autor yo piense la biblioteca, y dependiendo también eh, los cambios históricos, ¿sí? Antes la biblioteca era una cosa, luego fue otra, la biblioteca va mutando, ¿sí? Y para eso vamos a rescatar ahora tres eh, definiciones. Eh, la primera da una entidad, que es la UNESCO. La segunda, las dos segundas de lo que serían autores ya específicos, Ala y Carrión, ¿sí? Entonces tenemos em, que para la UNESCO la biblioteca es una colección, ¿sí? Una colección de documentos, libros, etcétera, ¿sí? Un poco, quizás la crítica que se le hace a este concepto de biblioteca es que deja de lado un elemento muy importante de la biblioteca, que tiene que ver con las personas que interactúan en la biblioteca, ¿no? Entonces, los usuarios, eh, porque no es que yo tenga una biblioteca o puedo pensar una biblioteca sin pensar en los usuarios, ¿sí? En ese sentido, el segundo concepto de biblioteca ya incorpora, ¿no? Entonces, para Ala, eh, la biblioteca ya no es solamente una colección, sino que es una colección que está organizada
eh, para o con una finalidad que es brindar un servicio a los usuarios, ¿sí? Eh, y por último, Carrión va a tomar estos aportes y va a establecer ya como el concepto, que es el que a nosotros nos interesa, que, que dice, bueno, eh, la biblioteca es entonces una colección de libros. Libros aquí es genérico, ¿no? No estamos hablando específicamente de libro como lo definimos, sino entiéndase libro como documento, entiéndase libro como una revista, entiéndase libro como mapa, etcétera, ¿sí? Como algo genérico. Eh, entonces es una colección que está organizada y que esta colección que está organizada es para su uso, dice él. Entonces, colección organizada para su uso, y este uso es justamente la idea de brindar un servicio. Entonces, por medio de estas tres definiciones, nosotros vamos a empezar a pensar la biblioteca en los diferentes contextos socioculturales, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque eh, tenemos no tanto abocándonos a lo que sería la colección organizada, eso ustedes lo ven en materias técnicas como pienso, em, ay, ¿cómo se llama esa materia? Bueno, se me fue el nombre. Em, las que ven con las profe, ay, donde aprenden a catalogar. Bueno, em, entonces, entonces pensamos la biblioteca. Eh, Sintetizamos para la UNESCO, es solamente una colección organizada. El autor Alá le agrega el aporte de pensarla para los usuarios y Carrión termina sintetizando el concepto diciendo, bueno, tenemos una colección organizada para su uso. Eso es la biblioteca. Em, Así que por medio de esto vamos a situar, cuando decimos para su uso, nos preguntamos nosotros para el uso de quién, ¿sí? De qué, porque yo no puedo hablar de usuario en términos nuevamente genéricos como hacíamos con el caso del libro, ¿sí? Yo no puedo decir usuario representa a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque históricamente no ha sido así. Eh, la biblioteca, como vamos a ver, en algún momento solamente fue un lugar de privilegio para determinadas personas que eran la elite, en otro momento estaba más vinculada a lo religioso. Entonces, la idea que se tiene de usuario es una idea que va mutando, que va cambiando constantemente. Eh, y a nosotros nos interesa pensar al usuario a través de la diversidad sociocultural, ¿sí? Eh, Eso sería todo. Bueno, como tarea, leer el primer texto de la cartilla, que ya les dije el nombre, y nos vamos a abocar en los encuentros a ir respondiendo las preguntas de los trabajos prácticos. Eso sería todo.